Miren, 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 miren el papalote. Ya les contaron aquí de Día de Muertos las costumbres. Se hacen unos papelotes inmensos, pero de 20, 30 metros. Es lo que vimos ahí en la redonda. Sí, mira, qué rico. Pero en este pueblo no es tanto. Hay unos pueblos de que ustedes ya no van a estar aquí, ¿verdad? ¿Lo van a levantar hoy? Sí, aquí en el campo. Muy bien, felicidades. ¿Ustedes lo hicieron? ¿Ustedes lo hicieron? Felicidades. Que en mis tiempos ni puente había, ¿verdad? Nosotros pasaba el carro por el... Eso. Somos invitados de doña Cristi Falla. Sí. Silvia. Sí. Silvia Solórzano. Venimos juntos, la misma familia, venimos con unos periodistas, pero sí, Cristi Falla fue la que hizo toda la coordinación. Silvia Solórzano. Sí, pues ya el Falla, como era, mi madre era Fopa Falla, o sea que a mí el Falla me queda lejísimo. O sea, ya te diste cuenta que no hacíamos la coordinación y de chistes te entramos. Muchas gracias. ¿Ya te diste cuenta? Si no había coordinación, ni de chiste íbamos a entrar. Bueno, llegamos ya a la finca San Sebastián de la familia Falla, ¿verdad? Aquí vemos los nombres de Salvador y Rosario Falla, que fueron los bisabuelos, mis bisabuelos, ¿verdad? Que vinieron acá con sus 6 hijos a esta gran extensión de tierra muy fértil. Y tenían pues una casa, como se llama acá, la casa grande, que no hemos llegado ahí todavía, que era el centro de la finca, ¿verdad? Una finca productora fundamentalmente de café, aunque ya después muy trabajada hacia producción de frutas, de flores, de madera. Y mi abuela decidió ser un poco independiente del resto de los hermanos y es la única que le dieron el derecho de construir una casa aparte, que es esta casa. O sea que toda la familia siempre llegaba a la casa grande. Y esta era la parte donde se descarga el café hasta el día de hoy. O sea, cuando se corta el café, se entrega aquí y se tira el café a lavarse aquí. Pero esto era lo que usaba como tanque. Y donde están estos nenúfares, ahí esto debe correr el agua. Es una toma de agua, como se llama aquí en Guatemala. Y era donde todos aprendimos a nadar, porque es bajito. Entonces uno iba ahí nadando y ya cuando sabías nadar te tirabas al tanque. Pero las escenas que vimos filmadas son en esta parte de acá. Es este tanque. ¿Verdad? Hay otro tanque allá. Cuidado, Sofía. Y esta parte plana y hacia los patios de café. O sea que esta infraestructura es la misma, la original, de hace no sé cuántos años, más de 100. Habría que ver allá en la administración. Ellos tienen el árbol genealógico y con fechas que nos ubicaría más en la familia, ¿verdad? Hija única, sí. Mi tía Julia y mi papá y sus hermanos eran Falla Ariz. Entonces,
esta rama de los Arís estaban en Barcelona y ahí fue donde nació Alaíde. Yo lo que sí sé, porque lo decían muchísimo, es que Julia Falla, su madre, era una terrateniente, era una señora muy llena de tierras, una hacendada en Guatemala. Y era conocida por eso, le decían Doña Julia. No, yo no sé si como Doña Bárbara, pero sí era reconocida por eso. Ella era de derecha, sus intereses eran los intereses de las rentas de una finca de café. O sea, ella sí consideraba que los indígenas que trabajaban el café de su finca eran personas, pseudo personas. Iba a misa todos los días a las 6 de la mañana, esas eran sus convicciones, ¿no? Doña Julia obviamente era mucho mayor que mi papá, hubiera podido ser su mamá. Pero a pesar de la diferencia de edad, surgió una gran amistad entre ellos. Y no solo una gran amistad, sino una, digamos, cooperación a nivel musical. Ellos tocaron conjuntamente en varias ocasiones, dieron conciertos juntos, a 2 pianos. Y ella fue a casarse con este Fopa, y eso hizo que Alaíde fuera italiana, argentina y guatemalteca. Tenía las 3 nacionalidades, que las llevaba muy bien, con mucha gallardía. Pero como su marido, el marido de la tía Julia, papá de Alaíde, que era don Tito Livio Fopa, él era corresponsal de La Nación, el periódico de La Nación en la Argentina. Y creo que era corresponsal de guerra, entonces tenían que estar allá. Bueno, este baúl era de Tito Livio Fopa. Tiene las iniciales de este lado, bueno, se van a ver. Y es este. Iba y venía, iban y venía porque el trabajo de don Tito era pues en Europa. Mira, el primer libro de poesía de mamá fue editado en Europa antes de que ella fuera a Guatemala en 44, o sea, en el 40. O sea que ella, pues la poesía la traía desde la juventud y definitivamente nunca la abandonó. Canción de cuna. ¿Por qué no duermes, niña mía, en esta noche suave, si tu reposo cabe entre mis manos? Duerme, niña, duerme. ¿Por qué no duermes si te cubre mi mirada y mi brazo te ofrece tibia almohada? Duerme, niña, duerme. No importa que me dejes, breve es el viaje y al regreso una sonrisa nueva encontrará mi beso. Duerme, niña, duerme. No temas, es la brisa que se acerca a tu cuna. Nadie viene. Es la luna que te acaricia. Y así, en el tierno nido de mi amor, la niña se ha dormido. Me lo dedicó y dice para Naviera, con el cariño muy grande y los buenos deseos de su madrina.
María Alaíde, 3 de diciembre de 1944. Y entonces ya vinieron solo la tía Julia con Alaíde. Y entonces vinieron a dar a casa de mi papá y de nosotros, sus hijos, y de Cata, mi tía, que vivía con nosotros. Y ahí han de haber estado como un año, aquí en la ciudad de Guatemala. Considero que la vida de Alaíde está así como una trenza, ¿no? Tejidita con la historia de Guatemala. Guatemala seguía oprimida por la dictadura del general Jorge Ubico, que fue un eslabón más de una extensa cadena de dictaduras en la historia de Guatemala. Se mantuvo en el poder por 14 largos años, de 1931 a 1944. Ella cabal llega a Guate cuando se está gestando todos estos movimientos para democratizar una sociedad que había vivido bajo dictadura durante 14 años. La juventud alzó su voz y se movilizó. Estudiantes, profesionales universitarios y maestros protagonizaron jornadas cívicas, enfrentando con valentía la represión ubiquista y pidiendo su renuncia. En las calles se celebró cuando este renunció el 1 de julio de 1944. Al abandonar el poder, dejó en su lugar a un triunvirato militar encabezado por el general Ponce Baides, el cual desplazó a los otros dos. La respuesta contundente se dio el 20 de octubre de 1944. Después del derrocamiento de Ponce Baides, la Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, el ciudadano Jorge Torriello Garrido y el mayor Francisco Javier Arana, toma el poder. Esta junta reajusta el organismo político y restaura la fe que los guatemaltecos ya habían perdido. Entonces convocan a elecciones generales para elegir a diputados, presidente y constituyentes para redactar la nueva constitución. En las elecciones de diciembre de 1944, Arévalo es electo presidente, con una mayoría del 85% de los votos. Entonces, todos esos ideales yo creo que ella se los apropia, ¿verdad? Entonces ella vive como ese gran momento histórico de la Revolución de Octubre, acá en Guatemala, que fue como un despertar del arte, de la cultura. Aunque ella venía de la Europa de la guerra, parte de lo que ella cuenta en sus escritos es que su primera vivencia de ver heridos de bala y de ir, se fue de voluntaria a un hospital a ayudar con la gente herida que estaban llevando, fue en ese movimiento que derrocó a Ponce, que era el heredero de Ubico, en fin. Y ella, digamos, ahí se inicia su vida latinoamericana. Y en medio de un país que, aunque era el país de su madre, conocía muy poco. Esta foto tomada, lastimosamente el año exacto no lo sé, pero fue tomada entre el 42 y el 47. Es un grupo de artistas e intelectuales guatemaltecos, una reunión. Pienso que con motivo del 15 de septiembre, el día de la fiesta nacional, en un hotel se reunieron.
Y Alaide está aquí, la que lleva una flor en la cabeza. Y está también Alfonso Solórzano. Aquí está, joven moreno. Y yo nací en la Ciudad de México y soy hijo de Juan José Arévalo, que fue presidente de Guatemala. Es decir, ella entrevista a Juan José Arévalo, de ahí nace una relación amorosa, ella queda embarazada, se viene a México para tener al niño. Alfonso Solórzano la sigue, la había conocido acá, era un comunista guatemalteco que se había hecho comunista en la Alemania en contra del nacimiento de los nazis en los 30s. La sigue acá, le dice, quiero casarme contigo, y ella le dice, estoy embarazada de un hijo de Arévalo. Le dice, no importa que nazca en el seno de nuestra familia, se casan, acuerdan Arévalo, él y Alaide, una secrecía, Arévalo manda a Alfonso Solórzano de cónsul a París, ahí nacen mis hermanos Mario y Laura. Alaide era muy amiga de mi familia, ¿verdad? Tanto de mis abuelos maternos como de mi madre. Y el contexto en que se conocieron fue se trataron después de la revolución del 44, en la que mi abuelo Jorge Luis fue uno de los dirigentes importantes, ministro de Educación de la Junta Revolucionaria y después diplomático. Y entonces en París, donde vivía mi abuelo con sus hijas, entró en contacto ya más directo con Alaide cuando Alfonso en el año 47 fue a servir a París a la embajada, ¿no? Recuerdo que comentábamos de que ellos hablaban francés de pequeñitos, sí, grand mamá. O sea, mis padres habían regresado de haber estado un periodo en funciones diplomáticas, y cuando ya asume el gobierno de Arbenz, que fue electo, ¿verdad?, después del gobierno de Arévalo, ellos regresan, ¿verdad?, mi padre ya mucho más involucrado en el gobierno y se incorpora como funcionario de gobierno a lo que ya se había creado años antes, que era el Seguro Social, ¿verdad?, y él es el segundo gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y mi madre pues estaba en una etapa muy de maternidad, o sea, mi hermano mayor Julio había nacido en México, Mario y Laura nacieron en Francia, y todavía en Guatemala pues nací yo en el año 50 y otro hermano Juan Pablo en el 51. Y yo fui madrina de bautizo de Silvia. No recuerdo ha de haber sido en Santo Domingo, en la iglesia de Santo Domingo, pero no recuerdo imágenes de eso, no lo recuerdo. Conocí a Alaide en Guatemala en el año 53, ¿no? Muy poco antes de la caída de Arbenz, ¿no? Como mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña, y como esos círculos harán más despiadada la agresión contra Guatemala, he tomado una dolorosa y cruel determinación. He tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder. Peace comes to Guatemala. For the first time in 10 years, the people of Guatemala are breathing the sweet air of liberty. Only days after the resignation of Red President Jacobo Arbenz, rebel leader Castillo Armas sweeps into town. Thousands of communists and fellow travelers are rounded up in makeshift prisons. For United Fruit, it's business as usual, as all company land seized by the communists is returned. On television,
Secretary of State Dulles announces the return of democracy to Guatemala. The future of Guatemala lies at the disposal of the Guatemalan people themselves. It lies also at the disposal of leaders loyal to Guatemala who have not treasonably become the agents of an alien despotism which sought to use Guatemala for its own evil ends. The events of recent months and days add a new and glorious chapter to the already great tradition of the American states. Y cuando llegó el golpe de Castillo Armas, había, estado de sitio en la ciudad. Y durante el estado de sitio yo pasaba las horas en su casa, ella me recitaba la poesía, ¿no? Eisenhower hizo grandes esfuerzos en presentar al dictador impuesto en Guatemala como un hombre honorable. Llegaron incluso a darle el título honoris causa de la Universidad de Columbia, el mismo título que años atrás había recibido Gallegos por su obra literaria. Pero la dignidad de este venezolano le echó por tierra el maquillaje al dictador. Mi posición democrática, respetuosa de los derechos de los hombres y de los pueblos, no me permite compartir el honor con quien por opuesto modo ha llegado al gobierno de su país. Los años que estuvo en Guatemala publicó algunas cosas en Guatemala, escribió La Sinventura. Dice, para Enrique Iviera, con el cariño y el recuerdo siempre vivo de Alaíde. La Sinventura es un poema relacionado con la historia de doña Beatriz de la Cueva, la viuda de don Pedro de Alvarado, cuyo destino también fue muy trágico. Ella vive otro momento, gran momento histórico, que es toda esta salida al exilio, porque muchísimos intelectuales tuvieron que emigrar, muchos para México, otros para Ecuador, para Argentina, o sea, fue así como salieron las ideas, ¿verdad? Porque era muy fuerte la represión que se inició en el país y ella viaja entonces hacia México. Yo, por lo menos, lo que recuerdo es como con mucha naturalidad. No sentí nunca esta cosa que podía haber sucedido, ¿no? De decir, ay, cambio de país y me voy y dejo. No, además, como que siempre Guatemala estaba ahí, aunque estuviéramos acá. Desde muy chicos nos ponía a escribir cartas. Cuando estábamos en Guatemala, que escríbanle a su papá en México. Cuando estábamos en México, escríbanle a su abuela en Guatemala. Íbamos cada año, las vacaciones, a Guatemala. Esta era la casa de la familia que mi abuela tenía preparado para cuando nosotros veníamos de vacaciones, ¿verdad? Esta primera ventana era el cuarto de la abuela, el otro era el cuarto de mamá, del otro lado había otras 2 recámaras para los 5 hijos. Aquí era la sala comedor. Ahora definitivamente yo era niña porque todo lo veía más grande. 5 hijos tengo, 5, como los dedos de mi mano, como mis 5 sentidos, como las 5 llaves. Son míos y no son míos. Cada día soy más de ellos y ellos menos míos. Por la secreta vía de la sangre, algo de mi apariencia se llevaron. Mis ojos castaños me miran hoy con renovado brillo. Ríe mi boca alegre y limpia, con dientes de niño, y misteriosamente reaparecen semblantes de mi infancia, de nueva vida ocultos esperar. Hondo caudal irreemplazable, el tiempo también les di,
más mío que mi sangre, el hilo interrumpido de los sueños y el curso roto de los pensamientos, la larga espera, las noches despiertas, el reposo no repuesto, las fiestas, y el tiempo se agotó de mi frágil belleza pasajera. Intacto brotó el amor cada vez, como si diera la misma semilla, el fruto que de mí se desprendía, y en mi fértil corazón nueva flor. Oh amor, estremecimiento sombrío, esperanza y temor, y el manto de piedad que los abriga. Sangre, amor y tiempo de mi vida les di, mas no me dejó desnuda la inagotable entrega por sí misma nutrida. Entera me daría cada día por cada uno de ellos, y entera y florecida quedaría. 5 hijos tengo, 5 caminos abiertos, 5 juventudes, 5 florecimientos, y aunque lleve el dolor de 5 heridas y la amenaza de 5 muertes, crece mi vida todos los días. Ese libro ya es editado en México, o sea, nosotros salimos de Guatemala el año 57. Mi padre en el 54, ella consideró que todavía podía haber un retorno, y ya en el 57 nos trasladamos madre y 5 hermanos a México, y este libro de Los dedos de mi mano se publica ya en México, no sé si en el 60, 62. Se vienen al exilio, es decir, Alfonso Solórzano se va a la embajada mexicana junto con un montón de intelectuales, artistas y políticos vinculados a los gobiernos democráticos de Arévalo y Arbenz, que fueron 10 años del 44 al 54. Sale al exilio todo un gran grupo, ¿verdad?, de funcionarios del gobierno de Jacobo Arbenz, de intelectuales, ¿verdad?, o sea, como Luis Cardosa, como Augusto Monterroso, como Otto Raúl González, Carlos Illescas, Mario Monteforte, o sea, todas intelectuales jóvenes que vinieron a México a continuar su crecimiento, desarrollo, ¿verdad? Porque sí hubo aquí espacios para eso, ¿verdad? Entonces ella hizo todo lo posible por mantener unida a su familia, y por eso regresó, me figuro yo que regresó a México. Fueron uno de lo que la apoyó a regresar a México con Alfonso. Me acuerdo de Alaída en las reuniones, porque en las reuniones había una sección para los hombres, y los hombres estaban en una esquina, probablemente contando chistes, porque se ría cada rato, y las mujeres estaban sentadas discutiendo sus hijos, ¿no?, y sus embarazos y todas estas cosas. Y, claro, ¿no?, Alaída estaba en completa rebelión contra eso. Ella también me invitaba a comer con Guillermo Haro, y Guillermo era muy displicente de las mujeres. Siempre decía, ay, ¿qué hacen ustedes? ¿Cositas? Entonces eso le enfurecía a Alaída y le decía, pero Guillermo, ¿qué cositas podemos hacer, no? No, pues decía, pues compotitas, chambritas, tejiditos, así como muy perdonándonos la vida. Y entonces ella era la que le respondía, yo era una mosca muerta y nomás me quedaba así callada, ¿no? Siempre se expresaba con mucha dignidad y mucha elocuencia, sin ser demasiado expresiva, ¿verdad? Ella era tranquila, hablaba con las palabras adecuadas y con un dejo de, pues, no sé si era dejo de cultura o qué, porque no era dejo de italiano, no era dejo de español, pero era con mucho señorío. Se veía que era una mujer que tenía muchísimo mundo y muchísima costumbre de cenas de diplomacia, de esas cenas larguísimas, de que hay como 30 cubiertos aquí, otros 30 allá y 25 copas aquí, ¿no?
Y ella lo hacía con una gracia enorme y con mucha dulzura y mucha gentileza. Dicen que allá en México su casa era como un espacio donde se reunían precisamente muchas personas del exilio guatemalteco y pues ahí compartían tanto ideas artísticas, literarias, como la visión política, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo acá en el país. Me impresionaba cuando me quedaba a comer por todo lo formal que era esa casa. Y con mi familia pues era todo bastante informal, ¿no? Entonces era sentarse en una mesa, toda muy bien puesta, con los cubiertos muy bien acomodados, y además de pronto un día veo que hay como un tazoncito de agua que yo digo, ¿y esto para qué es? Y era para lavar la fruta, por ejemplo, ¿no? Entonces yo así como que ching, ¿no? Me daba mucha vergüenza, me sentía como muy tensa en un ambiente tan formal como aristócrata. Había servidumbre con uniforme, mandil, que traían la comida, y Alaide era la que organizaba todo este sistema, ¿no? De la casa, del funcionamiento de la casa. Mi madre tiene escritos donde habla de sus casas. Creo que habla como de 40 casas a lo largo de su vida. Entonces, la casa de mi madre no era necesariamente el mismo lugar. La gente que hablaba de la casa de mi madre eran las reuniones en varios lugares a donde fue casa de mi madre. Sobre todo ya en los últimos años, a donde sí hubo ya una estabilidad en la Ciudad de México, es la casa de Hortensia número 54, esquina con Camelia, Colonia Florida, en el sur de la Ciudad de México, que fue a donde nosotros, digamos, vivimos ya nuestra juventud y vida universitaria, y ella ya muy establecida como parte del mundo intelectual en México. Recuerdo una cena que creo que fue una de las primeras veces que la vi, que ella tenía un vestido de muchos botoncitos, que yo pensaba, ¡ay, qué flojera! Ha de ser abotonarse y desabotonarse toda esta hilera de botoncitos. Y era color salmón, y era una mujer preciosísima, sobre todo porque tenía una boca muy llena, muy frutal, los labios muy jóvenes, muy bonita. Y ella traducía. Bueno, su esposo, el que se volvió su esposo posteriormente, Alfonso Solórzano, estaba muy involucrado. Él tuvo una parte activa en esta revolución del 44. Él estaba, pues era un hombre izquierdista, o sea, él no lo negaba, ateo. Yo siendo una jovencita y estando, digamos, de huésped en su casa de México, de la calle Hortensia, tuve en una ocasión un pleito con él, porque él me dijo así que el ser humano era producto de un incidente biológico. Y yo sí soy creyente. Creyente no quiere decir que sea cachureca o fanática a nivel religioso, pero sí creo en una fuerza poderosa que todo lo mueve. Pues ahí empieza la historia, ¿verdad? Porque como nosotros llegamos ya como un exilio de jóvenes guerrilleros, en primer lugar venía a cargo de nosotros el que era el responsable de las FARC, de las Fuerzas Armadas Rebeldes de nosotros, que era Juan Lojo. La noticia por la cual llego yo aquí es mundial, mundial.
de titulares. ¿Por qué? Porque la noticia aquí, en 1970, si yo llego en el 69 en diciembre, para enero, la noticia aquí es que curas misioneros Merinol, que trabajaban en las misiones guatemaltecas, con monjas Merinol, que trabajaban en las misiones, se habían unido a la guerrilla junto con un grupo de más o menos 20 estudiantes universitarios, y ellos se distinguían, estos universitarios, por ser miembros de la alta burguesía. Y Juan Lojo se va a convertir en el yerno de Alaíde porque pues, se casa con Laura, ¿no? Y entonces después Lojo se separa del grupo, pero nosotros seguimos unidos, trabajando, ligados a las FARC, y este va a ser, como pudiera decir, uno de los componentes de lo que va a ser el ejército guerrillero de los pobres. En esa relación en casa de Alaíde, donde Alfonso no compartía nuestra visión, porque siendo miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo, pues no estaba favorable a la lucha armada. Los hijos se fueron acercando a nosotros. Bueno, era el contexto del 68 en México. Mario estaba muy implicado en ello. Y Mario se fue acercando a nuestro grupo, fue estableciendo relaciones, nos dio contactos. Ahí en ese contexto conocimos a Eli Bartra, que estaba casada con Julián Mesa en ese momento, y dirigían una revista que se llamaba Hora Cero con Daniel Molina y Diana Rivera. Y entonces la casa de los Solórzano era no solo como ir a casa de tíos, sino al mismo tiempo como tener el debate. Y los Solórzano nos abrieron a nosotros un panorama de la vida cultural, de la vida política, que pues en Guatemala era difícil tenerlo, ¿no? Entonces las discusiones pasaban por todo. Nosotros, y lo digo en plural porque habíamos grupos colectivos, en la Facultad de Filosofía y Letras, sabíamos de ella como profesora de literatura, ¿no? Y sabíamos un poco de eso, pero inmediatamente después la conocemos de manera también indirecta, a través de su hijo Mario Solórzano. Mario Solórzano entra a formar parte del grupo que teníamos nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras, que se llamaba Hora Cero, que publicó 3 revistas, y Mario formaba parte de ese grupo. Entonces, a través de la existencia de Mario, y de que Mario venía a las reuniones, y sabíamos que, pues su mamá era Alaíde Fopa, y nos informábamos de quién era. No la leíamos mucho ni muy bien, sabíamos más que nada, la verdad, ni leíamos su poesía entonces, ni siquiera, quizá además algunos de los libros no habían salido, ¿no? Simplemente sabíamos. Bueno, Alaíde empezó a dar clases en ciencias políticas y ahí empezó sociología de la mujer, y ahí Alaíde empezó a construir, dijéramos, un pensamiento feminista. Alfonso había sido militante desde que era joven, había pertenecido al Partido Comunista de Guatemala, en fin, era un hombre muy formado en la política. Y Alaíde, que venía de una familia, dijéramos, de latifundistas y terratenientes, Alfonso también, estaba más metida como en el rollo de la literatura y las artes. Pero en casa lo que se vivía era todo, dijéramos, los recuentos de los exiliados, y todas las noticias que venían de Guatemala, y bueno, y la efervescencia de lo que pasó también en México con el 68. Yo la recuerdo en su escritorio y en la máquina de escribir, o con su secretaria, que era la señora Corona, y que iba y que decía de tal hora viene, o antes de eso. Nosotros aquí, antes de que compraran esta casa en Hortensia 54, que ya es como emblemática, vivimos en 2 o 3 casas que alquilaban, ¿no? Pero ellas siempre tenían su espacio y su momento de escribir. Mira, aquí vivían mis abuelos, este es Hortensia 54, y es donde Alaíde pasó los últimos años de su vida. Y mira, allí donde se ve esa ventana con vidrio blocks, era la ventana del cuarto de mi abuela, donde ella se levantaba por las mañanas a escribir, desde las 6 de la mañana. Además era una familia muy alegre, ¿verdad? Con sus peleas, con sus criterios, todos tenían mucho carácter.
Y hago cosas humanas, hasta como por ejemplo que Silvia, que era menor que yo bastantes años, me enseñó a manejar, porque yo no sabía manejar, ¿no? Entonces, realmente la primera relación, la primera militancia fue de Mario. Mario se fue acercando al grupo, entró a lo que se llamó en ese momento la NORC, la Nueva Organización Revolucionaria de Combate, y poco a poco Mario trajo después a Silvia y por último a Juan Pablo, ¿no? Nosotros estuvimos hasta el año, el grupito que habíamos sido guatemaltecos, hasta mediados del 69, y regresamos a trabajar políticamente a Guatemala para crear las bases de lo que iba a ser el inicio del EGP en la ciudad de Guatemala, ¿no? Y bueno, con Alaide, en ese entonces, Alaide ya, que era el 68-69, Alaide pues era una intelectual muy reconocida ya en la universidad, pero todavía tengo yo la impresión que no empezaba como su acercamiento al feminismo. Ya en el 70 publica Elogio de mi cuerpo, que es donde ella desarrolla una poética propia, totalmente transgresora, porque ella realiza un ejercicio discursivo de ir apropiándose de cada parte de su cuerpo. Y bueno, ella desde el 72 participa también en México en un ciclo de conferencias que coordina Elena Urrutia en ese momento, y que se encuentran sistematizadas en una publicación. Y en estas conferencias ya ella tenía como un reconocimiento como una feminista. Fíjate que son los años cuando ella asume el feminismo de una manera más profunda y la desarrolla, que yo ya no la conocí, yo ya no conocía a mi madre feminista. O sea, yo todavía la vi cuando inició el periodo, los programas de radio de Foro de la Mujer, pero no era todavía una actividad, no era su actividad central, ¿verdad? No era su militancia principal, ¿verdad? O sea, hasta cuando yo estuve en la casa, que fue enero del 73, todavía pesaba fundamentalmente la universidad. En ese momento la absorbí. Entonces, para mí, que hubiera un programa de radio en Radio Universidad era algo más del ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras. Foro de la Mujer, con Alaide Fopa. Es que ese interés, cuando te interesa el feminismo, inmediatamente uno de los intereses más primarios es comunicarlo. Y lo comunicas por las vías que puedes, ¿no? Quien tiene a su mano la pluma, quien tiene la palestra universitaria, utilizan los foros universitarios, la escritura, ya sea académica o justamente periodística.
¿Cómo? No entiendo. Bueno, es decir, que es una excepción en nuestro mundo, pero es decir, hay una enorme mayoría de mujeres silenciosas que pertenecen a la clase no privilegiada, como de hombres también, ¿no? Sí. Ahora, dentro de esa clase no privilegiada o dentro de esas clases no privilegiadas, la mujer ocupa un lugar todavía menos privilegiado. Sí, claro. Bueno, ahora, ella es excepcional por su temperamento, por su espiritualidad, como claro, tú dices, ¿no? Sí. ¿Y ella cómo ve la vida de las otras mujeres? Bueno, ella considera que todas las demás mujeres son unas dejadas, es decir, que se dejan hacer todo lo que quieren por los hombres, que se dejan amolar y que ella nunca se va a dejar, ¿no? Y claro, tiene una idea respecto al amor. Yo creo que para ella el amor no existe, al menos ella cree que el amor es una elaboración de las radionovelas, porque en su época no había todavía televisión, es un invento de los cuentos, que eso no existe, ¿no? Porque ella en realidad no lo conoció. Tuvo solamente una experiencia física. El tema de la crítica de arte yo la recuerdo como un poco como ya mayor, alguna vez la acompañaba, pero sí, es decir, yo sentía que era una cosa que a ella le gustaba y que sabía de eso. Lo que pasa es una cosa que precisamente en la última página del libro, remata el libro Alaíde Fopa, haciendo una especie de promesa de silencio, ¿no? Creo que la promesa de silencio eres tú quien la hace, porque dices que ya es hora de no hablar, y entonces yo hago una invocación al silencio, pero creo que contradecirse no es malo y tú lo haces con frecuencia. No, claro, además digo, dado el estado de ánimo en esos momentos en que precisamente sentía que pues el futuro era bastante corto, porque pensaba que me iba a morir. Ella también va teniendo cambios, que sus hijos y todo el grupo también se los íbamos planteando, pero tenía además la gran capacidad de incorporar este tipo de situaciones nuevas. Por ejemplo, si estábamos ya en la biblioteca con Juan Rulfo, y no sé por qué me acuerdo nada más de él, pero eran siempre así como personajes muy importantes, ¿no? De la intelectualidad y escritores, y a mí conocerlos para mí era una cosa así como impresionante. Ella sí supo, porque entonces, como yo ya vivía, haz de cuenta, con mi chavo, ¿no? Y todos dormíamos y unos con otros, digamos, había como esta libertad de los 70s, que fue una explosión. Pero entonces ella, de manera muy elegante, le decía a Juan Rulfo, ella es Sindra, que vive con su pareja en unas cabañas que tienen nombre de 100 años de soledad y son hippies. Entonces, de esta manera nos podía presentar e incluir. Entonces, me daba mucha ternura, porque finalmente, pues sí éramos hippies, pero también éramos muy latosos. Y luego todo el proceso de Silvia, Juan Pablo y de Mario, ¿no? De su proceso de militancia, ella como también lo tenía que integrar, ¿no? En esa etapa yo sí ya tengo conciencia que empieza su proyección hacia el feminismo. En los 70 aparecen las hermanas Rascón, me recuerdo muy bien, que son como las primeras casi de plantear esta temática, y después el grupo que va a estar en torno a la IDE, es Indra Olavarrieta, Marta Lamas, Lucero González, etcétera, ¿no? Siendo tal vez Marta como la persona académicamente más cercana de ella. Mira, la conozco en una reunión preparatoria del Año Internacional de la Mujer, que organizó TIAM, Tribuna de Acción para la Mujer, en donde un grupo de ellas y nosotras coincidimos. Y me acuerdo que fue esta impresión de esta señora burguesa, ¿verdad? Toda arregladita y con su collar de perlas, y así como me pareció una postura súper reformista. Nosotras estábamos en contra de que se celebrara el Año Internacional de la Mujer, porque decíamos que era una cooptación a toda la lucha feminista y estábamos en contra del planteamiento de Naciones Unidas.
y ellas estaban participando de la mano de, ¿no? Entonces ahí hubo como una cosa incómoda, ¿no? Ella me dijo después que yo fui muy agresiva con ella, ¿no? Yo era una pinche loca, ¿no? En ese momento, digo, sigo siendo pinche loca para otras cosas, pero sí me puedo imaginar, porque no me suscitó, digamos, un acercamiento, sino al contrario, o sea, una señora muy parecida a mi mamá, y que en ese momento yo tenía conflicto con mi mamá. Entonces fue así como un encuentro ríspido. Qué difícil es decir lo que ha pasado en el curso de 10 o 15 días entre los miles de mujeres que participan como delegadas oficiales a la conferencia internacional, como libres expositoras de sus ideas en la tribuna, como observadoras, como periodistas en el encuentro de periodistas, como curiosas, como convencidas, como escépticas, como feministas ardientes, como amas de casa y madres de familia un tanto escandalizadas. Decía que en la tribuna los temas han sido más variados, la discusión más dispersa y el tono sin duda más político. Algunas han protestado incluso por el acento político de ciertas intervenciones. Y es verdad que a veces este acento no correspondía estrictamente al tema tratado. Pero de una forma general, ¿puede acaso eliminarse el aspecto político si se trata del destino de la mitad del género humano? Betty Friedan, con mucha vehemencia, hizo un llamado a la unión dirigido más o menos a todas las mujeres del mundo, por encima de razas, credos políticos, religión y todo lo que se suele enumerar en estos casos. Dijo incluso que debían unirse las ricas y las pobres. Y una muchacha latinoamericana del público le preguntó, entre otras cosas, si era posible que estuvieran en la misma lucha la patrona y su sirvienta. Betty Friedan eludió la respuesta, porque evidentemente quiere eludir el hecho de que las mujeres no constituyen una clase. Si proletariados de todo el mundo unidos fue y sigue siendo un grito capaz de establecer universales nexos para la lucha común, porque los proletarios o los obreros tienen en todas partes carencias, exigencias y reivindicaciones similares, no sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenecen. De ahí que sea correcta la posición tercermundista de que no se puede cambiar totalmente la suerte de las mujeres si no se modifican las condiciones generales de la existencia para hombres y mujeres. Sin embargo, tampoco el cambio de estructuras modifica automáticamente la situación de las mujeres. Gisela Halimi dijo aquí el año pasado a este propósito: el socialismo es necesario, pero no suficiente. Vistas las cosas a la inversa, también se podría decir: el feminismo es necesario, pero no suficiente. Los escépticos dirán que de todo esto no salió nada, que mucho ruido y pocas nueces. La prensa se dedicó a señalar todo lo que aparecía como negativo, escandaloso o por lo menos chistoso. La tribuna, puro relajo. La conferencia, pura política ya sabida. Las viejas armaron escándalo. Y mire usted, hasta las prostitutas, hasta las lesbianas. Sin embargo, hay un hecho que no se puede negar. Por primera vez en la historia de la humanidad, cerca de 5.000 mujeres de todas partes del mundo se reunieron en el mes de junio de 1975 para tratar sus problemas, que no están desligados, por supuesto, de los problemas del mundo. Algo va a cambiar, seguramente, en cada uno de esos 100 y tantos países representados, cuando las mujeres, delegadas oficiales o no, mujeres funcionarias o no, vuelvan a sus hogares, cuando les cuenten a las otras mujeres lo que vieron, lo que oyeron y lo que dijeron. Y luego ella y Margarita García Flores fueron juntas en autobús a, fíjate que no me acuerdo, pues sé que es Michoacán, no sé si es Uruapan, ahí a un
un como congreso y se fueron platicando todo el viaje y regresaron platicando todo. Y entonces de ahí nació FEM, la revista que era .fem, no, perdón, FEM. Y allí ya Alaíde me llamó, que ella servía el té con una tetera de plata de Sheffield, había unas tazas muy bien acomodadas, una charola elegantísima, y nos daba el té a las que, pues éramos poquitas en esa época, éramos, no sé, 4, muy poquitas. ¿Y cómo le excitaba este proyecto, ¿no?, de FEM? Así es que entró, eso es su forma de entrar en una cuestión política, que antes había estado un poco al lado de eso. Entonces fundaron FEM y, no sé, era un esfuerzo pionero, ¿no? Me encantó su suavidad, o sea, ahí sí como que pude decir, bueno, me di cuenta lo incómodo que había sido para ella recibirme, pero me trató muy bien. Y como que al final de esa primera reunión donde hablamos de la revista, yo propuse llevar un artículo sobre la lucha de las taquilleras en el metro, eso le gustó. Yo dije, pues qué rara señora que le gustan las cosas de izquierda, ¿no? Y a partir de ahí nos empezamos a hacer amigas, al grado que un año después yo era mucho más cercana a Alaíde que a Margarita García Flores. Margarita estaba como enojada conmigo porque yo me había ido acercando mucho a Alaíde, ¿no? Y realmente sí, tanto el trabajo como que empezamos a encontrar coincidencias, ¿no? Coincidencias políticas, coincidencias literarias. Yo empecé a ir mucho a su casa, ¿no? Llegaba y a veces la encontraba en la cama desayunando, ¿no? Pues muy como mi mamá, o como yo ahora que también desayuno en la cama. Y empezó una relación como en paralelo al trabajo en la revista FEM. A mí me decían, ay Elena, tú vas a entrevistar, vas a ir al hotel más importante de México en esa época, que no creo que haya sido el Camino Real, pero un hotel así de 18,000 estrellas, tú vas allí y entrevistas a Javiera Hollander. Entonces yo decía, Javiera Hollander, sí, es una señora que da clases de sexo a todo el mundo y que va a decir si los mexicanos son buenos o malos amantes, no sé qué, y que se duerme en un colchón de agua y redondo y que hace el amor en todas las posturas y no sé qué. Y yo decía, ay, pero ¿qué va a decir Guillermo? Tú vas a hacer esa entrevista. Bueno, allá iba yo. Entonces hacía una entrevista de lo más surrealista porque Javiera Hollander no entendía ni a quién le habían mandado, que no sabía nada, y yo no entendía ni la mitad de lo que... Sí lo entendía, pero decía, ay Dios, ¿qué es esto? Voy a poner todo esto. Entonces hacía unas entrevistas chistosas, entonces se publicaban. Y tú vas a hacer lo otro, le decían a la otra. Y tú, y cada quien tenía como su tarea. Era como una junta en la que hay un jefe de redacción, se planeaba lo que se iba a publicar, había artículos que ya llegaban de otras partes, que se rechazaba y que se aceptaba. En general se aceptaba casi todo porque no había tanto material en esa época. Y pues era un ambiente muy bonito. Pero era de té y de galletitas a las 5 de la tarde, con el crepúsculo, el jardín. Este es el juego de té que usaba mi abuela para tomar el té por las tardes. Este en especial aquí tiene su agarradera y se filtra el té por dentro. Ya está. Pues un poco trajeteada. Era muy buena en lo que hacía, era muy seria, ¿no? Por eso es que también su revista fue muy sólida desde el principio, ¿no? Cosa que nosotras jóvenes, que nos llevaba, pues, ¿qué? Una veintena de años, ¿no? Pues no alcanzábamos a entenderlo del todo, ¿no? Era una mujer que para mí hacía demasiado, porque Alaíde siempre corría de un lado a otro, iba aquí, iba a la universidad, y luego totalmente desprendida. Recuerdo que una vez salimos de una clase, me pidió que quizá la acompañé, y salimos, y finalmente en el estacionamiento no estaba su coche.
Bueno, yo creí que si le iban a parar así los pelos de punta. Dijo, ay no, ahorita llamamos un taxi. Era así lo más desprendida que hay. Ahora hay que decir que yo nunca he visto a nadie manejar peor que Alaíde. Pasaba, te juro, con la llanta. ¿Te acuerdas de un personaje que se llama Mr. Magoo? Que era un cieguito que nada más pisaba el acelerador. Alaíde, yo no tengo de ella ningún recuerdo de que la encontrara descansando de algo. O estaba con la señora de la mecanógrafa, encerrada en el estudio dictándole la novela, o estaba agobiada en su cuarto con el teléfono, con una lista de llamadas, pero así de hojas. Y no, es que tienes que ir organizando. Y las firmas, y salía de su cuarto, pues iba a hacer algo. Ya salía arriba, bueno, yo voy a esto, cuando regrese Alfonso, tú... No conozco momentos de ocio del tiempo que yo. Más que el de las comidas, por ejemplo, ¿no? Pero eran comidas también de activista. Él va a ser profesor rector, fulano. Una vez junto a García Márquez y a Cortázar. Como que vivía para... Yo creo que vivía para la poesía, vivía para sus hijos, pero ella era una mujer tan disponible, como que todos los vientos entraban, salían, y se daba tiempo llegar, porque era una ama de casa así, totalmente perfecta, todo estaba divino en su casa, ¿no? Iba a muchas cenas, salía mucho, ella misma recibía mucho. Venía Pablo Neruda, iba a su casa, vino Miguel Ángel Asturias, eran premios Nobel, ¿no? Iban y vivían en su casa, entonces ella los atendía, tenía un cuarto de visitas, un jardín así, y entonces ella se preocupaba de que amanecieran y que su camisa, sus calzones, lo que fuera, todo estuviera planchado, ¿no? Yo solo veía a Alaíde, además muy guapa, muy arreglada, que iba y venía, ¿no? Con unos libros, y entonces iba a su programa de radio y luego ya regresaba del programa de radio, o daba una clase ya en la UNAM, ¿no? Entonces lo vi como muy de afuera, pero sí sabía que era muy importante persona y que se iba convirtiendo como más... en la medida que participaba más como de actividades intelectuales o artísticas, como que iba creciendo, pero que al mismo tiempo todo se empezó a desboronar. No, lo que pasa es que los hermanos se fueron yendo como se van los hijos cuando crecen, ¿no? Es decir, Silvia estaba estudiando medicina y de repente un día dijo, yo voy a terminar medicina en Guatemala. Ah, bueno, se va a ir a Guatemala a terminar medicina. Después ya uno piensa, porque ya estaba involucrada. Mario dijo, pues tengo que ir me voy a ir a Londres porque voy de corresponsal de una revista. Pues se va a Londres. Es decir, todo era como que parte de lo natural, así como yo me había ido de la casa y ya tenía hijos, o antes me había ido a estudiar. Esa era la dinámica que se sentía, ¿no? O que Julio se había ido a Moscú a estudiar. Eso es lo que yo sentí, y de alguna manera ella creo que lo vivió así también, ¿no? En el caso de Juan Pablo también, que se iba a estudiar a Guatemala, es decir, todo era en función, porque además como era parte de la decisión de ellos que había un tema de que había que estar clandestino y no decir, entonces pues no nos dimos cuenta. Ella se dio cuenta un día que encontró una carta por equivocación, donde Silvia le escribía a Juan Pablo y hablaba de cosas que entonces ya ella entendió que ya había algo más. La familia que nos aglutinaba a todos, de pronto ya no existía tanto, ¿no? Y Mario se casa con Leila, pero entonces van a vivir a Guatemala, y luego, bueno, Juan Pablo también se va. Bueno, nacieron los hijos de Laura y de Juan Lojo, ¿verdad? Luis y después Mariana. Y entonces la relación con ellos era una relación pausada, porque, bueno, nuestras actividades no nos lo permitían tan abiertamente, ¿no? Yo regreso a Guatemala el 78 de forma legal, 77, 78, y recuerdo haberla visto, ¿verdad? Haberla visto, pero así ya no en espacios de ella, sino en casa de mi madre.
llegar al apartamento de mi madre, que ha sido muy amigo y fue muy amiga de ella, ¿verdad? Y entonces el que ya estaba instalado en Guatemala era Mario, ¿verdad? De forma pública, y Silvia de forma clandestina. Mi relación fue con Mario, bastante con Mario y con Laila en esa época, y era una forma indirecta de saber de Alaide, de hablar de Alaide y de Alfonso, ¿no? Porque Mario ya pertenecía al EGP, por supuesto, en ese momento, y aunque era una persona pública, pues había espacios para poder dialogar con él. Fue la persona a la que más cercana estuve yo de los hermanos Solórzano, ¿no? Yo siempre estuve muy cercana del movimiento armado en América Latina, particularmente en Guatemala, cercana, dije. No estuve en la guerrilla, ni mucho menos, pero siempre estuve cercana al movimiento, con diferentes funciones, ¿no? Y fui extremadamente cercana de los dos hermanos, tanto de Juan Pablo como de Mario. Ya desde el año 77, digamos 78, mi madre está consciente de que sus hijos estamos 3 de los 5, estamos incorporados a la lucha clandestina en Guatemala, entonces eso ya lo está viviendo. Primero muere Juan Pablo, que estaba en el mismo frente guerrillero que yo estaba. Entonces, digamos, esa noticia a mí me llega de inmediato, y es más, soy yo quien escribe la carta para contárselo a mis padres. Una carta que tardó meses en llegar, o sea, ellos se enteraron mucho después. O sea, Juan murió en junio y ellos recibieron la carta en agosto. Y la muerte de papá es consecuencia de esa noticia. O sea, porque incluso lo que a mí me contaron, que después lo recibí en una carta de mamá, lo recibí yo todavía, esa noticia mamá me manda una carta y la recibo en la montaña, era que pues resultado del dolor, de la desorientación, además, pero bueno, después de unos días papá dice, bueno, pero la vida sigue, tengo que ir a trabajar, pero no me siento bien para manejar, mejor me voy en autobús, ¿verdad? Y a él lo atropellaron cruzando Insurgentes, o sea, porque no se fijó, punto, ¿verdad? Dentro de este pesar que lo abrumaba y que no le permite. Entonces te digo, y él muere en agosto, o sea que la noticia, esa carta mía, le llegó hasta el mes de agosto, ¿verdad? Ella está haciendo pues una acción política, que es transformar, reposicionar a las mujeres dentro del contexto social. Y incluso ella extiende luego esta participación política cuando ya no solo desde el feminismo, sino que se empieza a tomar el programa de radio Foro de la Mujer como un espacio en el que se daba a conocer la situación de las mujeres de distintos sectores
incluso de distintos países. La premio Nobel Rigoberta Menchú pues participó en el programa Foro de la Mujer siendo apenas una joven adolescente, ¿no? Ha habido muchas víctimas también entre las mujeres. Muchos, tanto el hombre como las mujeres. Tenemos los ejemplos de la Embajada de España, tenemos muchos compañeros y compañeras que cayeron allí, que el mismo Lucas mandó asesinarlo con su ejército. Guadalupe se refiere a un hecho que fue muy conocido en el extranjero, este incendio en la Embajada de España, donde un grupo de campesinos del Quiché habían ido para plantear sus necesidades y reclamar sus derechos. Entiendo que fueron 5 las mujeres, ¿verdad?, sí, que murieron en la embajada. Hoy a las 11:30 de la mañana un grupo de campesinos ocupó la Embajada de España. Aparentemente tomaron la embajada para protestar contra los problemas de propiedad de la tierra. Además exigieron información sobre el paradero de los llamados desaparecidos. Inmediatamente las autoridades se hicieron presentes en el lugar de los hechos con órdenes superiores de no negociar con los subversivos. Durante el transcurso de la acción que ocurrió, los ocupantes fueron atrapados en un incontrolable incendio. Se dice que la mayoría de los subversivos eran indígenas del noreste del país, dirigentes sindicales y estudiantes de la ciudad capital. Ella tenía una relación de apoyo con los guatemaltecos, les conseguía dinero, les conseguía cosas, alojaba de repente gente en la casa. Cuando fue el incendio de la Embajada Española, ella trajo a un grupo de mujeres indígenas y con bastante riesgo, ¿no?, y las entrevistó en Radio UNAM. Hacía cosas esporádicas, pero no había pensado dedicar su vida a la guerrilla, ¿no? Y es la muerte de Juan Pablo en donde ella siente que se tiene que comprometer muchísimo más. Empezó a meterse de lleno, incluso con la disposición total de ponerse, de decir, bueno, si es necesario que yo muera por esto, esta fue la bandera de mis hijos, también va a ser la mía, ¿no? Fue un cambio radical. Mi mamá era una mujer naif. No conozco a ningún ser así como ella. Era una transparencia, una ingenuidad. Entonces ella estaba como, me acuerdo cuando yo la fui a dejar al aeropuerto y me dijo, yo sé que me van a cuidar. ¿No? Ella iba, era una cosa medio novelesca, ¿no? Entonces yo pienso que el error era decir, bueno, había que preparar a la señora. No es que como que ahora que se va a Guatemala a ver a su mamá, pues aprovechemos y entonces llévanos este sobre. Durante mucho tiempo se corrió la idea de que la secuestran para torturarla y saber el paradero de Silvia y de Mario, que Germán no lo sabría, y creo que los propios militares se daban cuenta que una señora viviendo en México no iba a saber dónde estaban sus hijos en la guerrilla. Pero a ella la secuestran por el trabajo que ella pensaba hacer, o sea, por su propio activismo y porque iba a poner pues todo su capital cultural, económico y político, digamos, a servicio de la guerrilla. Guatemala es el país con el mayor número de personas secuestradas, desaparecidas en América Latina.
se habla de 45,000. Yo hablé a Guatemala como para confirmar, bueno, entonces mañana voy por ti al aeropuerto. Y me contestó mi abuela y me dijo, tu madre ha desaparecido. Ella había salido, tenía una cena en la noche con su cuñado, a la cual no había llegado. Es decir, no era normal. Yo inclusive, la primera vez que me dijo eso, traté de esperar, porque yo sabía que ella quería ir a conocer a su nieta, a Julieta, a la hija de Silvia. Entonces dije, bueno, a lo mejor no le dijo nada a mi abuela. Entonces yo todavía como que, bueno, vamos a ver. Dije, bueno, se le hizo tarde. Traté de hacerme como esta idea de que a lo mejor salió y no ha vuelto. Pero pues volví a llamar a las 2, 3 horas. Entonces yo sí estaba muy molesta. Me fue muy difícil. Inclusive estaba como molesta con mi hermana porque pues ella estaba ahí. Cuando yo ya entiendo que ella no tenía ninguna culpa ni nada, ella estaba en otro momento y en otra cosa. Lo del secuestro de mamá, yo me entero por el radio, por los noticieros de Guatemala, ¿verdad? Mario le habla y le dice, mamá, ya vete, o sea, el día. Y ella dice, sí, cómo no. Y en vez de en ese momento irse a refugiar a la embajada mexicana, lo que ella hace es, se va al mercado porque quería comprar cositas que siempre traía de regalos, cosas de Guatemala, y la agarran en el mercado con el chofer, ¿no? Con Leocadio Actún Shiroy. Entonces, ella la desaparecen y después de que desaparecen a la Aide, matan a Mario, ¿no? Entonces, ella no llega a saber de la muerte de Mario. No fue al mercado a comprar cosas, ella quería entregar un sobre que le habían mandado. Entonces, como les dije después a las personas, les digo, yo no tendría por qué haber sabido todo eso, y yo sabía todo. Y luego a partir de entonces salían unas cosas que decía, unos como anuncios pequeños, que los pagaba, era un regalo del periódico, que decía, han pasado 3 días, no sabemos nada de Alaide Fopa. El cintillo, ¿no? Diciendo cuántos días llevaba desaparecida, organizamos una protesta enfrente de la embajada guatemalteca. Me acuerdo el coraje de Margarita Michelena, que escribió un artículo en Excelsior, pero así deleznable, ¿no? Diciendo, no, ¿cómo que desaparecida? Se debe haber ido ahí con un amante o alguna cosa por el estilo, ¿no? Así, entonces fue así como el shock de decir cómo la gente, dependiendo de su posición ideológica, puede darle una interpretación a un hecho, pues, ¿no? Entonces, el que estuviera desaparecida, pues para una gente de derecha era, pues esta se fue con alguien, y para nosotros era, la agarró el ejército, que luego se supo, ¿no? Hubo una gran reunión de escritores y recuerdo que firmaron por Alaide una Elizabeth Hardwick, unas mujeres muy, muy reconocidas de Estados Unidos. Aquí tengo las firmas pidiendo que apareciera. Luego intervino Giselle Halimi, también la abogada de las mujeres árabes y todo eso en Francia. En fin, todo el mundo empezó a moverse por todas partes. Y se fue de viaje también Julio a hacer se fue a Francia y a recorrer, a denunciar. Nos llaman, Laura, mi hermana y yo vivíamos en México, los otros 3 estaban en la guerrilla, y entonces nos llaman y además y sale al día siguiente en todos los periódicos, ¿no? El secuestro de Alaide Fopa. Por cierto, yo leí en Excelsior que yo era hijo de Juan José Arévalo. Hasta ese momento yo no lo sabía. Como a los, no sé si fue a los 8 meses o a los 10 meses, gente de la guerrilla que estaba infiltrada en el ejército, o que tenía informantes en el ejército, confirmó que la habían agarrado y que la habían, digamos, torturado durante 3 días y que había muerto. Fui la primera que supo, porque mi hermano Mario, que todavía vivía, me mandó a decir que había muerto en tortura. Fui yo la primera que supo. Entonces me hice ya todo como un cuadro de esto pasó así. Pero de alguna manera también sabíamos que eso estaba presente, porque era como dar la vida por la revolución, ¿no? Que era también un valor que teníamos, ¿no? Entonces, sí admirarlos y al mismo tiempo dar coraje de por qué les pasó eso, ¿no? Sí me parece que debería en algún momento saberse, pues, dónde tiraron los huesos o dónde la enterraron o a dónde fue a parar, ¿no?
pero supongo que sí, que a lo mejor la necesidad de saber dónde quedó el cuerpo, pues esa es una deuda que tiene el gobierno de Guatemala con la familia de Alaíde. Porque se fue, la dejamos en un aeropuerto. O sea, yo fui con mi mamá al aeropuerto la última vez que la vimos. Y simplemente no volvió. Y nadie supo dónde estaba. O sea, y sí es una locura. O sea, sí es una forma de volverse loco. Porque tienes que ir asimilando el hecho de que puede estar muerto, pero no puedes hacer el duelo, porque realmente no sabes dónde está. Y pues como todas las historias, digamos, de desaparecidos, pues evidentemente que ahí hay una herida que no se cierra, pues, ¿no? O sea, para muchos de nosotros todavía eso sigue siendo, pues, un horror, ¿no? Del que tratamos de no pensar muy seguido, pero cuando nos acordamos es fuerte el ramalazo, ¿no? Cada vez que yo veo a mi hija, ya no lo hago antes, le digo, oye, ¿por qué no hacen una recopilación de todo lo de la abuela? Son cajas. Tiene una novela casi terminada, ensayos, todo. Deberían haberlo hecho a los 6 meses de Alaíde, sale la obra completa, que es un elemento de lucha. Tienes los libros en la mano. Yo creo que en el mundo feminista sí se conoció, hay 2 o 3 poemas de ella que se usaron incluso en carteles y en pósters, ¿no? En Guatemala creo que conocen más la obra literaria, creo que aquí Alaíde fue más bien una maestra de la UNAM, el feminismo, la revista FEM, y la poesía la conoce un círculo como más pequeño, ¿no? También toda su obra de crítica de arte, todas las reseñas que hizo, no ha habido todavía el trabajo de reunirlas, pues, ¿no? Releyendo su poesía y conociendo un poco, siempre tuve la sensación de que ella tenía esta cosa de la muerte presente. Si uno revisa toda su poesía, y de alguna manera me di, para mí esa es una explicación como que ella buscó un poco esa manera de morir. Era una gran literata, una gran poeta. Sus poemas siempre tienen mucha profundidad, pero no esa profundidad, diría yo, de tragedia, sino que como de melancolía. Definitivamente fue una promotora del arte, tanto en Guatemala como en México, ¿verdad? O sea, en ese sentido era valorada y era buscada, ¿verdad? Porque tenía una agudeza en su crítica, pero tenía también una energía para promover, para facilitar, para hacerlo, ¿verdad? Aquí yo te quisiera decir algo personal. Yo era un alcohólico en entusiasta ejercicio de mi alcoholismo y lo fui hasta el 84. A mí el alcohol me ayudó mucho porque murieron primero Juan Pablo en junio, en agosto mi papá Alfonso Solórzano atropellado frente al Cine de las Américas en Insurgentes, después mi mamá en diciembre y después Mario combatiendo contra las fuerzas de seguridad en la ciudad de Guatemala en junio del siguiente año. Es decir, 4 muertes violentas separadas de una familia de 7, quedamos 3, de los cuales una era guerrillera y estaba en peligro permanente de morir, y mi hermana Laura, bailarina, y yo que cantaba y hacía producciones y en fin. Realmente los familiares no han dejado de moverse, la sociedad civil no ha dejado de moverse. Lo que pasa es que Guatemala se mueve horizontalmente, pero lo que no hemos logrado es que se mueva verticalmente. Entonces, la impunidad del Estado, los magistrados, los constitucionalistas, ¿verdad? Que es gente que tiene la continuidad desde el 54, hacen todo lo imposible jurídica y políticamente, económicamente, para que no se mueva nada, ¿no? Y ahora, bueno, están pidiendo de que haya una amnistía y que se aplique una amnistía a Ríos Montt y a estos militares. Afortunadamente han empezado a surgir jóvenes jueces que no vivieron la guerra, que tienen una visión tal vez más reflexionada que nosotros, menos vivencial, que están empezando a pelear contra la impunidad. Pero yo sí pertenezco, bueno, por mi propia trayectoria, creo que
no lo veo como, a pesar de la tragedia, no quiero darle a esa tragedia la dimensión de que no sirvió para nada. Yo quisiera que Mario y Juan Pablo siempre existieran en la memoria de los guatemaltecos y de Guatemala, lo mismo que Alaide. Lo veo como un ejemplo que costó muchísimo, que ha sido muy doloroso, pero que sería terrible que nosotros termináramos traicionando el espíritu con el que se comprometieron, ¿verdad? Cuando yo dejé de beber, de una manera muy racional, no me quise meter en el asunto de la búsqueda de justicia, porque me pareció un esfuerzo y un ejercicio inútil. Una cosa es tener una frustración pasiva y otra es alimentarla todos los días. Yo decía, ¿para qué? No va a haber justicia en Guatemala. Hasta que un día detienen a Pinochet en Londres. Entonces, puchica, si pueden detener a este hijo de puta, algo se puede hacer. O sea, hablé con Rigoberta Menchú, que es mi comadre. Digo, Rigoberta, ¿ya viste? Sí. Averigüemos quién es este Baltasar Garzón. Averigüemos qué es esto de la Audiencia Nacional de España. Y empezamos a averiguar y terminamos con el apoyo de los chilenos y argentinos que ya estaban metidos en la Audiencia Nacional, que ya habían abierto juicios contra los militares en Chile y en Argentina ante la ausencia de justicia local en sus países. Abrimos el caso Guatemala en la Audiencia Nacional de España. Y entonces fue mi primer incursión activa, porque se veía, aunque fuera muy remoto y muy difícil, que había un camino de búsqueda de justicia y de conocimiento de la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con mi madre? Y por supuesto, ¿quiénes fueron los responsables? Entonces, yo empecé a meterme en eso y después la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, ya mucho más recientemente, en el 2007, emite un decreto que anula las acciones de la Audiencia Nacional. Para efectos prácticos, Guatemala se declara que no tiene que, a pesar de haber firmado no sé cuántos tratados internacionales, que no los va a respetar. Entonces yo me fui a Guatemala y llevo 4 años ahí. Entonces abrí un juicio en la Corte Suprema de Guatemala y abrí un juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Entonces, ahora hay 3 juicios abiertos y vivos contra quien resulte responsable de la desaparición de la IDFOPA, uno en España, uno en Guatemala y uno en Estados Unidos. Y finalmente, pues es muy triste, pero su desaparición también es parte de la historia de este país, donde hay miles de desaparecidas y desaparecidos. Entonces, creo que toda su vida se ligó, ¿verdad? Se vinculó enormemente, o se vincula enormemente con la historia de Guatemala. Me queda claro que el personaje Alaide Fopa, que ya no es mi mamá, ese personaje, ¿no?, es importante para el movimiento y la lucha y el exigir que las cosas se hagan bien y de otra manera y no vuelvan a suceder. Mi madre, ella es un alma de Dios, no se mete con nadie, y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo, y fui a entregarme hoy por la tarde.
y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Putum patán, putum pete, tiros de escopeta y de revólver, carros acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro.